No se puede ir a la guerra espiritual con un espíritu fusilánime. Gente cambiante, gente que tienen doble ánimo. Es lamentable que muchas personas están viviendo guerras espirituales que no reconocen. Y están perdiendo la guerra espiritual porque no están al grado de lo que se están enfrentando. Hay gente que quiere pelear guerras espirituales cuando no han sido ni bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a enfrentar una guerra espiritual sin el Espíritu? Tenemos gente que quiere tener guerras espirituales efectivas, pero están muriendo porque están cambiando de roles. Y los roles en el mundo espiritual no se cambian porque yo quiero cambiarlo. Se cambian cuando Dios te cambia de asignación. Lo dije. Porque una gente que no tenga vida de intimidad, ni de oración, ni de búsqueda, no va a poder resistir los dardos del enemigo. No se puede tener una guerra espiritual si no reconoces tu posición en el campo de batalla. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Y cómo tengo que hacer una guerra espiritual efectiva para tener resultado? Hay muchas personas que están experimentando fuertes niveles de guerra espiritual, pero sienten que su guerra espiritual no es efectiva, que no están teniendo el resultado que deberían tener, la guerra espiritual que están luchando y que están enfrentando. Hoy voy a hablarte de un tema muy poderoso y de un tema muy edificante, y te invito a que te quedes en este video y escuches cada una de las enseñanzas que te voy a proporcionar en este video, que busques algo donde anotar para que la tengas ahí a la mano, creyendo que esta enseñanza te va a bendecir. Tú que estás viviendo guerra espiritual en tu matrimonio, en tu finanza, dígase en tu ministerio, en cualquier área de tu vida, te voy a dar las estrategias espirituales para que hagas guerra espiritual de manera efectiva, de manera que puedas tener el resultado que estás buscando. Ok, mire, para hablar de este tema tendríamos que tocar o tomar un punto o un texto base de la palabra, y en el texto que quiero que nos fundamentemos está en Efesios 6:12, que dice así: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadoras de las tinieblas de este siglo. Pero antes de tocar este texto bíblico, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es el escenario donde lo que acabamos de leer se manifiestan: los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, lo que es los demonios, los espíritus que operan muchas veces en la madrugada, espíritus que operan en los cuerpos. Esta guerra espiritual no es una guerra física, es una guerra de espíritus, es una guerra de entidades. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatarán, dando a entender que hay una guerra espiritual constantemente que la iglesia tiene que enfrentarse y que la iglesia tiene que sobrepasar. Uno de los primeros pasos para poder tener una guerra espiritual efectiva es someterse a Dios primero. Para poder tener una guerra espiritual efectiva, debes tener sometimiento a Dios primero. El problema de esta generación, el problema de muchas personas es que no tienen sometimiento, y sin sometimiento a Dios no podemos tener una guerra espiritual efectiva. Usted debe de entender que a la guerra espiritual no se va en desobediencia, porque un desobediente en medio de la guerra está corriendo peligro. Por eso hay muchas personas que están en soberbia, están en discordia, tienen odio, tienen rencor, y tú nunca vas a poder pelear contra espíritus de las tinieblas si no estás sometido a la voluntad de Dios. El sometimiento tiene que ver con tantas cosas que pudiésemos tocar, pero yo voy a tocar una de ellas, y es la obediencia. El que no es obediente, el que no se deja direccionar por el Espíritu, el que no se deja guiar por la palabra,
no va a tener resultado en la guerra espiritual. Yo recuerdo en una ocasión que estaba viviendo una fuerte batalla, una fuerte guerra espiritual, y recuerdo que en esa grande guerra espiritual que estaba pasando, que estaba viviendo, recuerdo que los dardos del enemigo llegaban a mi mente. Estos dardos donde tú tienes guerras mentales y el enemigo te hace creer que Dios no está contigo. Estos dardos donde el enemigo habla con voces en tu mente para hacerte entender que tú eres un fracasado. Y yo recuerdo que en aquellos días yo lloraba, me sentía mal porque entendía que no estaba siendo efectivo en el diseño que tenía de parte de Dios. Y muchas veces usted debe de entender que van a llegar estos niveles de guerras espirituales en tu mente. Mayormente una de las guerras espirituales de más alto nivel que estamos viviendo, es la guerra espiritual de la mente. Profeta, ¿cómo venzo esta guerra espiritual? Sometiéndote a Dios. Me di cuenta que lo único que puede sustentar a un guerrero en guerras espirituales que tienen que ver con la mente es el sometimiento a Dios. Porque cuando el enemigo te habla con voces, debes de entender, debes de tener en cuenta que la primera voz principal en tu vida tiene que ser la voz de Dios. ¿Sabe por qué tenemos muchas personas muriendo en el campo de batalla espiritual? Porque están distraídos con voces secundarias. Están distraídos con voces que no tienen que escuchar. Y cuando te distraes con voces que el enemigo planta, entonces vas a perder el combate. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas haciendo guerra espiritual por su matrimonio, haciendo guerra espiritual por la reconciliación, haciendo guerra espiritual para que su esposo se arrepienta, para que vuelva al camino, para que Dios liberte su finanza, para que Dios levante su ministerio, pero están distraídos? Lo primero que debes de vencer para tener una guerra espiritual efectiva es la distracción. Yo quiero que usted comparta esto con alguien y dele like si no lo ha hecho en este video. Y preste mucha atención a lo que le voy a decir. Porque lo que te voy a revelar a continuación es algo que está venciendo a muchos hombres de Dios. Que tú no puedes dejar que te venza. Que tú no puedes permitir que te destruya. ¿Qué es lo que te estoy hablando? La distracción está quitándole el punto focal a los guerreros en la batalla. La distracción está haciendo que muchos guerreros pierdan el norte. En la guerra espiritual no se puede estar distraído. En la guerra espiritual hay que estar expectante a lo que Dios está haciendo en dicha guerra espiritual. Por eso hay una historia de la Biblia que me encanta. La Biblia dice que en tiempo de guerra, ¿qué pasó? David se quedó en el palacio. Y Dios me enseñó que cuando hay momento para hacer guerra espiritual, no es momento para estar tranquilo. Es un momento para estar en el grado y en el nivel de guerra espiritual que se está viviendo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que David se quedó en el palacio. Que David se quedó entretenido. Que David se quedó ahí. Y dice la Biblia que David, paseándose por el palacio, la mujer de Urías estaba bañándose y él la observa y le llamó la atención. Debe de entender que en la guerra espiritual, cuando hay distracción, hay cosas que pueden robar tu atención. Profeta, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás hablando? Que mientras te mantengas distraído, no vas a poder hacer una guerra espiritual efectiva. Si hay algo en tu vida que está trayendo distracción para que no ores, para que no ayunes o para que mengues en tu vida espiritual, tienes que sacarlo, tienes que quitarlo. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La palabra, antes de enfrentar al enemigo, somete tu vida a Dios. Eso hace la palabra de aquel que es un guerrero genuino. La autoridad espiritual comienza con obediencia. La autoridad espiritual comienza con enfoque. Tenemos mucha gente desenfocada en la guerra espiritual. Para tener una guerra espiritual hay que estar enfocado, no en caprichos,
no en dolores, no en quejas. Incluso para tener una guerra espiritual efectiva hay que desenfocarse hasta de lo que te está doliendo y enfocarte en lo que tú quieres que provoque victoria. ¿Qué es lo que te estoy hablando? Hay veces que estamos enfocados tanto en el dolor, tanto en el quebranto, tanto en lo que nos está pasando, que nos desenfocamos de aquello que está provocando lo que estamos viviendo. Por eso la Biblia habla de David, de Goliat. Cuando David se enfrenta a Goliat, Goliat vino con una palabra de reto, pero todo el pueblo de Israel estaba acobardado. Ellos están enfocados en lo que le está causando temor, pero nadie estaba enfocado en vencer aquello que le causaba ese temor. Hay un sinnúmero de personas que están enfocadas, o a veces nos enfocamos en lo que nos está causando el dolor, mas no nos enfocamos en cómo vencer, anda Padre, gracias, aquello que nos está causando el dolor. Para tú poder tener una guerra efectiva en tu matrimonio, para tú poder tener una guerra efectiva en tu ministerio, tienes que enfocarte en lo que te está causando ese dolor. ¿Cómo lo venzo? ¿Cómo lo destruyo? ¿Cómo le hago el frente? Si hay algo que se levantó en contra de tu matrimonio, no solamente te enfoques en el dolor que te provoca, enfócate en cómo derribar esa fortaleza. Lo segundo es que para tener una guerra espiritual efectiva hay que usar la palabra de Dios. Lo que está pasando, tristemente, que tenemos personas que quieren entrar al campo de batalla espiritual, pero no tienen el conocimiento de la palabra, no dominan el texto, no dominan la Biblia. Entonces, aunque vayas a la guerra espiritual, te falta autoridad. Hay dimensiones en la guerra espiritual que no se pelea solamente orando. Anda, Padre, alguien tiene que compartir esto y dele like, corra si no lo ha hecho, compártalo, corra y dele like a esto, suscríbase si no lo ha hecho, corra, hágalo, porque esto está poderoso. Hay niveles en la guerra espiritual que no se ganan solamente orando. Hay niveles en la guerra espiritual que no se ganan solamente ayunando. Hay niveles en la guerra espiritual que se necesita el poder de la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, el enfrentamiento que hubo fue de palabra, no fue de oración. Aunque Jesús estaba ayunando, el enfrentamiento que hubo fue de palabra. Por eso el enemigo le dijo: haz que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús le responde, porque hay niveles de guerra espirituales que necesita tener el conocimiento de la palabra. Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que está revelando? ¿Qué es lo que está mostrando? Que no podemos entrar a dimensiones de guerra espiritual. No podemos entrar a niveles espirituales si no sostenemos la palabra de Dios como escudo. Si no sostenemos la palabra de Dios como espada. Porque la palabra es una espada de doble filo que corta. Pero ¿cómo vamos a cortar? ¿Cómo vamos a tener una guerra espiritual efectiva cuando muchas veces no sostenemos la palabra? Hay guerreros muriendo en el campo de batalla porque no han sostenido la palabra. Me di cuenta que la palabra es el arma que derrota al enemigo. Escuche esto. Así como Jesús venció la tentación en las Escrituras. Hebreos 4:12. Usted lo puede buscar. Léalo. Hay una lectura poderosa. Ahora, tercer paso para tener una guerra espiritual efectiva. Hay que orar con autoridad en el nombre de Jesús. Todo lo que usted haga tiene que estar mezclado. Hay tres principios: ayuno, palabra y oración. Hay personas que oran mucho y no se le puede quitar mérito a ninguna de estas tres herramientas espirituales. Pero hay un error
mortal, inminente, que no puedes cometer si quieres tener una guerra espiritual efectiva. Hay errores que no puedes darte el lujo de cometerlo. ¿Qué es lo que te estoy hablando? Hay personas que oran mucho, pero leen poco. Hay otros que leen mucho, pero oran poco. Hay otros que oran y leen, pero no ayunan. Y el hombre espiritual, el hombre que está dentro de ti, debe fortalecerse, debe alimentarse. Así como el hombre exterior se alimenta de comida, se alimenta de bebida, se restaura por los descansos nocturnos que tiene tu hombre exterior, tu hombre interior debe estar alimentado. Tu hombre interior debe fortalecerse. ¿Qué fortalece a un guerrero antes de ir a la guerra espiritual? La alimentación, la preparación. Porque si usted lleva esto al béisbol, no puede salir un bateador al plato de bateo si no está preparado para lo que va a batear. ¿Sabe por qué? Porque no tendrá resultado. Tenemos personas dentro de la iglesia, habemos muchas personas que no tenemos resultado en la guerra espiritual. No tenemos guerra espiritual efectiva porque queremos ir sin la preparación adecuada al nivel de guerra que nos vamos a enfrentar. Profeta, ¿cómo identifico el nivel de guerra que estoy teniendo? La Biblia dice en el libro de Job que de dos formas habla Dios a los hombres: en sueño o en visión nocturna. Para poder identificar la guerra espiritual que estás viviendo, necesitas las tres herramientas que te di: palabra, oración y ayuno. En medio de esta preparación, Dios te va a hablar, Dios se te va a revelar y Dios te va a mostrar en qué grado, en qué nivel espiritual te encuentras y qué guerra estás enfrentando. Es lamentable que muchas personas están viviendo guerras espirituales que no reconocen. Guerras espirituales que ellos no tienen los niveles espirituales para enfrentar. Guerras espirituales que ellos no tienen las fortalezas adecuadas para asumir. Y están perdiendo la guerra espiritual porque no están al grado de lo que se están enfrentando. Cuánta gente llorando, cuánta gente turbada, cuánta gente preocupada, cuánta gente con dolores de cabeza, porque es más grande su nivel de guerra espiritual que el nivel espiritual que ellos tienen como búsqueda. Y no puede ser así. Hay gente que dice: no, Dios no te da carga que tú no puedas llevar. Claro, Dios no te da carga que tú no puedas llevar, pero de Dios no depende tu grado espiritual. El grado espiritual depende de quien busca a Dios. De Dios no depende tu nivel de consagración. Depende de quien está consagrándose. De Dios no depende la dimensión del ataque que vas a tener. No, depende en qué grado esté tu vida espiritual. ¿Acaso no tocaron todo lo que Job tenía? Pero el grado espiritual de Job reveló en qué posición él estaba. El grado espiritual de Job le dio una enseñanza al enemigo en qué nivel espiritual se encontraba. Le quitaron todo, pero él nunca negó, nunca cambió su nivel y su posición espiritual. Hay personas que no pueden decir esto porque los ataques y la guerra lo mueven de su lugar, lo mueven de su posición, lo mueven de la búsqueda, porque no reconocen el grado o la posición espiritual que tienen. En una guerra espiritual, usted y yo somos soldados. En una guerra espiritual hay cabo, hay raso, hay teniente, segundo teniente, comandante. Y hay que reconocer qué posición estoy, qué rol tengo en la guerra espiritual. ¿Cuál es el rol que tengo en la guerra espiritual? Por eso hay diversidad de dones. Unos van a profetizar, otros serán pastores, otros serán evangelistas, otros serán adoradores, otros serán intercesores. No quieras interceder cuando tu llamado es profético. No quieras profetizar cuando tu llamado es el pastorado. No quieras
Aleluya. Cantar cuando tu llamado es ser evangelista. Tienes que reconocer en qué posición te encuentres espiritualmente para que tenga la dirección correcta. Hacer guerra a eso que te estás enfrentando. Porque es que tenemos personas que hoy quieren ser cantantes, hoy quieren ser adoradores, hoy quieren ser profetas y mañana no saben lo que quieren ser. No se puede ir a la guerra espiritual con un espíritu fusilánime. Gente cambiante, gente que tienen doble ánimo. Hoy adoran porque todo está bien. Pero mañana, cuando la guerra espiritual incrementa, no reconocen su posición en el campo de batalla. No se puede tener una guerra espiritual si no reconoces tu posición en el campo de batalla. Si eres intercesor, entonces pelea como intercesor. Si eres adorador, entonces adora desde tu posición. Si eres predicador, entonces predica desde tu posición. Que es lo que tú me estás diciendo, profeta. Tenemos gente que quiere tener guerras espirituales efectivas, pero están muriendo porque están cambiando de roles. Y los roles en el mundo espiritual no se cambian porque yo quiero cambiarlo. Se cambian cuando Dios te cambia de asignación. Lo dije. Vamos, agarra esto y compártelo. Los roles en el mundo espiritual no se cambian por los deseos del hombre. No. La asignación del guerrero en el mundo espiritual se cambia cuando Dios te cambia de posición. Cuando Dios te cambia. ¿Por qué murió Urías? Porque lo cambiaron de su posición. Urías no estaba acostumbrado a pelear en el frente y murió Urías. Wow, Dios mío. Lo cambiaron de su posición y murió Urías. Hay gente falleciendo y muriendo en la guerra espiritual porque se cambiaron de la posición que Dios lo plantó y Dios lo puso. No te muevas de la posición que Dios te puso. No te cambie del lugar, de la iglesia. No sueltes tu matrimonio por la guerra. No sueltes tus hijos por la batalla. No sueltes tu ministerio. No cambies la posición que Dios te entregó. Permanece ahí, porque ahí es que está el detalle. Que no soportamos el nivel de guerra espiritual y nos movemos. ¿Qué le pasó a Urías? David le dio una carta para que lo movieran de posición. ¿Por qué? David sabía que él no estaba acostumbrado a pelear en el frente. Hay gente que están capacitados para pelear adelante. Pero hay otros que tienen que pelear en el medio. Pero hay otros que tienen que pelear en los lados. Y hay otros que tienen que pelear en el final. Si tú no eres un guerrero de frente, no te pongas a pelear adelante. Si no eres un guerrero de los costados, no te pongas a pelear en los costados. Si no eres un guerrero de los que pelean en el centro, no pelees batallas en medio de guerra. ¿Cómo reconozco mi posición como guerrero? Fácil, con 3 herramientas: orando, ayunando y conociendo la palabra. Y Dios te va a mostrar cuál es tu posición. ¿Sabe por qué tenemos guerreros que no están siendo efectivos? Porque incluso la posición tiene que ver con tu llamado. No reconocen su llamado en el mundo espiritual. Ellos saben que Dios lo llamó. Ellos saben que son cristianos. Ellos saben que hicieron confesiones de fe, pero no saben cuál es su llamado. No saben cuál es la asignación de Dios en esta tierra. Y hasta que tú no pelees desde tu asignación, tú no vas a tener victoria. No vas a tener victoria. Por eso la cuarta herramienta que te quiero dar es esta. Apúntala. Vestirse con todas las armaduras de Dios. La protección espiritual es la clave para resistir los ataques del enemigo. Efesios 6:11. Vestido de todas las armaduras de Dios, para que puedan resistir los días malos. En la armadura de Dios está la fe. En la armadura de Dios está herramientas que se adjudican. Está la perseverancia. Está el amor. ¿Cuántos guerreros que no permanecen en la fe? Esto tiene que ver con las armaduras de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no solamente voy a pelear con la espada de la palabra, con el yelmo de la oración. No, hay que tener herramientas espirituales habilitadas.
Hay gente que creyeron un día en una palabra que Dios le entregó, pero al siguiente día dejaron de creer. Si la fe se desactivó, hay que volver a activarla. Porque es imposible que un guerrero vaya a la batalla con duda de si puede ganar o no puede ganar. El atleta que va al campamento, a la competencia, con duda de si puede ganar o no, muchas veces termina perdiendo porque se siente inseguro de sus propias capacidades. Y el hombre espiritual que se siente inseguro en el mundo espiritual, muchas veces va a perder batallas por su miedo, por su temor. Va a perder esa promesa, esa palabra que dice la Biblia. Que Sara tenía una promesa, pero se desesperó y buscó ¿a quién? A Agar. Se la dio a Abraham. Le dijo, toma Abraham, tengo un hijo con ella. Y aunque eso estaba dentro de la voluntad de Dios, sí, hermano, porque hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Pero hay otras cosas que pasan y suceden por nuestra desesperación. Sara se desesperó y buscó a Agar. Agar tiene a Ismael. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Hay que saber cuándo es momento de activar la fe. Y yo siempre he dicho que en la guerra espiritual la fe se activa cuando tiene que usarse. Porque cuando todo está bien, es fácil, sencillo tener fe. Hay que tener fe cuando todo está mal. Yo recuerdo en una ocasión que estaba viviendo una temporada de mi vida difícil, donde lo que me estaba golpeando era una grande escasez. Una escasez terrible. No teníamos para comer, para pagar, no teníamos para nada. Y en ese momento yo declaraba unas palabras y decía, estoy viviendo mi mejor temporada. Estoy viviendo mi mejor momento. Porque en medio del desierto es donde tú activas esa fe. Yo recordé la historia de Jacob. Yo decía, estoy viviendo mi mejor temporada. ¿Sabe por qué hay guerreros que están muriendo en la guerra espiritual? Porque no han cambiado su lenguaje. Wow, Dios mío. Mire, yo quiero que usted comparta esto si no lo ha compartido y dele like. El guerrero que tiene un lenguaje natural va a fallecer en la guerra espiritual. El guerrero que tiene un lenguaje común va a morir en la guerra espiritual. ¿Por qué la víbora que pica a Pablo no lo mata? Porque Pablo tenía un lenguaje distinto. Cuando en la embarcación el viento está azotando, que los guardas están planeando quitarle la vida a los presos para que no escapen, se levanta Pablo y dice, el ángel de Jehová se me apareció y me dijo que aquí nadie va a morir. El lenguaje de los que están ahí tal vez era, hoy morimos, hoy fracasamos, hoy naufragamos, pero Pablo está diciendo, no vamos a morir. ¿Cuál es tu lenguaje en medio de la guerra? ¿Cuál es el lenguaje que tiene el guerrero en medio de la batalla? Cambia tu lenguaje. Por eso el salmista David dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré y te alabaré para siempre. El salmista David dice, saca mi alma de la cárcel para que libre te pueda adorar. ¿Sabe lo que él está revelando? Que su lenguaje tenía que ser diferente. Pablo y Silas, presos en la cárcel, dice la Biblia que cantaban himnos, oraban. El lenguaje de ellos en medio de la adversidad era distinto. Pero hay un Pedro encarcelado, preso. La iglesia está orando, pero Pedro estaba dormido. Y aunque Pedro no estaba haciendo nada, Pedro no estaba preocupado por lo que le estaba haciendo la guerra. Hay momentos que no es que vamos a ignorar la guerra espiritual que estamos viviendo. Es que tenemos que tener un lenguaje distinto a la guerra espiritual que estamos atravesando. Cuando el enemigo, cuando los demonios, cuando los brujos, cuando las potestades, cuando las entidades ven que tu lenguaje es diferente en esa guerra espiritual, ellos no te pueden detener.
Si hay algo que vuelve indetenible a una mujer de Dios, si hay algo que vuelve indetenible a una persona en la guerra espiritual, es su lenguaje que carga. Alguien que tiene lenguaje de guerra no se amedrienta por lo que el diablo está diciendo. Alguien que carga lenguaje de guerra no se amedrienta por los comentarios negativos. No se amedrienta por el grado de levantamiento. El que carga lenguaje de guerra espiritual vive confiado en la palabra que carga y en lo que Dios depositó en él. ¿Te quiere volver indetenible en el mundo espiritual? Cambia tu lenguaje. Te quieres volver indetenible a pesar de los vientos y de la guerra, cambia tu lenguaje. Te quieres volver indetenible contra aquellos levantamientos, contra la brujería, contra los altares, contra los demonios, la potestad de las entidades, cambia tu lenguaje. ¿Cuál es tu lenguaje en medio de la guerra espiritual? Hay que cambiar los lenguajes para poder tener victoria. La protección del espíritu es la clave para resistir el ataque del enemigo. Es una clave, la protección. Hay gente que quiere pelear guerras espirituales cuando no han sido ni bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a enfrentar una guerra espiritual sin el Espíritu? Wow. ¿Cómo vas a tener resultado en el mundo espiritual cuando no has recibido la llenura del Espíritu? Llénate del Espíritu para que puedas resistir esa guerra espiritual. Profeta, ¿qué hago? Tenemos gente que no están llenos, no han sido llenos y quieren enfrentar altares. No se enfrenta un altar de brujería sin la llenura del Espíritu. No se puede, porque la guerra espiritual hay niveles, hermano. Hay niveles espirituales. Hay guerras espirituales que son para niños. Hay guerras espirituales que son para adolescentes. Estoy hablando en sentido espiritual. Pero hay guerras espirituales que son para gente adulta. A un niño se le da leche. A un adulto se le da comida. No te van a meter o no te puedes meter en una guerra espiritual que no está a la dimensión y a la capacidad espiritual que tú tienes. Porque vas a tener problemas. ¿Cuánta gente reprendiendo potestades, reprendiendo brujería, hermano, cuando ellos no están en ese nivel espiritual? Hay veces que no son los brujos que se están moviendo, son los demonios. Hay veces que no son potestades ni principados que están operando en el lugar. Son espíritus inmundos que están ahí. Y hay veces que tú ves, hoy reprendo las potestades. Hermano, una potestad no es cualquier cosa. El principado de un lugar es el que controla un territorio. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estamos nosotros reprendiendo un principado del lugar? ¿Sabe que yo aprendí que en la guerra espiritual el principado se levanta contra principales de ese territorio? Si en el mundo espiritual yo no soy considerado un principal en mi territorio, no se va a levantar el principado en mi contra. ¿Sabe qué hace el principado? Manda súbditos para que se levanten en contra de mí. Porque un principado mayormente se enfrenta a aquel que representa un principado en el mundo espiritual. Principado no es una palabra mala, no. Principado es una palabra de posición, de jerarquía en el mundo espiritual. Hay profetas que son principales en su territorio. Hay pastores que son principales en su territorio. Hay adoradores, salmistas, intercesores que se han convertido en principales en su territorio. Y el principado de ese lugar, cuando ellos oran, cuando ellos se levantan a cantar, a adorar, a predicar, a evangelizar, se turban, tienen guerra, no aguantan la opresión. ¿Y qué hace el principado? Se levanta contra aquel principal que Dios tiene allí. Pero si tú no eres el principal de tu casa, wow, Dios mío. Vamos, hermano, yo quiero que usted comparta esto, corra. A veces no somos ni siquiera los principales en nuestra propia vida de oración y queremos enfrentar principados, potestades, huestes de maldad. No se puede. Hay que saber la posición que tengo en el mundo espiritual. 5. Para tener una guerra espiritual efectiva, hay un secreto que te voy a dar, que muchas personas lo conocen, pero no lo ponen en práctica. Y ojo con esto, que lo que te voy a hablar no tiene que ver con ignorar al enemigo, no, tiene que ver con resistencia. Resistir al diablo y él
de vosotros huirá. Hay guerras espirituales, cuando usted es tan fuerte, que no se pelean hablando. Hay guerras de resistencia. Dios te pone a vivir guerras espirituales para ver tu nivel de resistencia. Si no, pregúntale a Job. El nivel de resistencia que Job tenía era demasiado poderosa. ¿Sabe quién vivió esta guerra y no pudo soportarla? Moisés. Porque Jehová le dijo, háblale a la peña. Pero Moisés está cargado de la presión de la gente. Moisés está cargado de los comentarios de la gente, de todo lo que el pueblo ha hecho. Y Moisés se siente cansado y no pudo resistir esa presión. Y dice la Biblia que golpeó la peña. La golpeó, brotó agua así, pero golpeó la peña. Y la orden no era que la golpeara. La orden era que le hablara a la peña. Hay guerras espirituales que Dios va a medir tu nivel de resistencia para ver si tú le hablas a lo que se está levantando o golpea lo que se está levantando. Hay momentos que es para hablarle a lo que se levanta, pero hay otros momentos que hay que golpear lo que se está levantando. Hay que saber discernir el momento, el tiempo, porque en vista a la dirección y a la palabra que cargo. Dios no me mandó a golpear, Dios me mandó a hablar. Ahora, cuando Dios te manda a golpear, no le hable, golpéala. Golpéala. Porque hay gente que cuando tienen que golpear la peña, le están hablando. Y hay otros que cuando tienen que hablarle, le están golpeando. Porque no saben resistir la presión. El guerrero espiritual es probado bajo presión. He probado bajo persecución. He probado bajo quebrantamiento. He probado bajo cualquier edicto. Sadrach, Mesach y Abednego. Había un edicto. Si no se postran cuando suenen los tambores delante de la estatua, lo vamos a echar al horno de fuego. ¿Sabe qué ellos dijeron? No nos vamos a postrar, porque nuestro Dios lo librará del horno. Y si Dios no nos libra, tampoco nos postraremos. ¿Cuál es la resistencia que estamos teniendo en la guerra espiritual? ¿Cuál es la resistencia que estoy sosteniendo? Profeta, ¿y cómo puedo resistir? Orando, ayunando, leyendo la palabra, manteniendo la fe. Así se puede resistir. Porque una gente que no tenga vida de intimidad, ni de oración, ni de búsqueda, no va a poder resistir los dardos del enemigo. Por eso la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones. Resistir no es ignorar, resistir es soportar. Porque hay gente que cree que se le está hablando de ignorar. Ignóralo. No es que lo ignore, es que resistas. Ignorancia y resistencia son dos cosas diferentes. El ignorante ignora lo que no tiene que ignorar muchas veces. Pero el que resiste soporta sabiendo lo que está viviendo y lo que está pasando. ¿Sabe por qué la iglesia de hoy en día muchas veces no está recibiendo o no está teniendo efectividad en la guerra espiritual? Porque no hemos vuelto ignorantes. Dios no quiere que seamos ignorantes. Dios quiere que seamos resistentes. Hay que sacar la ignorancia y hay que volver a ser resistente, aguantar. ¿Quién dijo que los procesos eran fáciles? Oye el nombre, guerra espiritual, no es un paseo, no es un día para estar en villas de campo tomando una piña colada. No es para estar en un resort, es una guerra espiritual. ¿Cuándo tú has visto que cuando las naciones están en guerra, se están tomando selfie y están compartiendo en un resort o van a restaurantes? No. Cuando las naciones están en guerra, ¿sabe qué hay? Atención total. Sumo enfoque para detectar por dónde viene el enemigo. Por eso el que hace guerra espiritual tiene que aprender a ser vallado y tiene que aprender a estar en la brecha. ¿Quiénes son los que están en la brecha? Los atalayas. Tenemos guerreros espirituales
que no están preparando vallado, cuando el enemigo viene, lo derriba. Wow. Le da con todo, porque no supieron discernir por dónde vino la guerra y el ataque. No supieron discernir. Profeta, ¿qué tengo que hacer? Tienes que subirte en la torre. Tienes que convertirte en una atalaya. El atalaya no puede estar distraído. El atalaya tiene que estar pendiente a todo lo que está pasando en el mundo espiritual. Atalaya es aquel como Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel sabía lo que era atalayar. El atalaya no puede estar distraído, hermano. En tiempo de guerra no se puede jugar. En tiempo de guerra hay que estar enfocado. Hay que estar puesto. El punto es que no se puede hacer guerra efectiva, espiritual no se puede. No se puede hacer guerra espiritual efectiva si no estamos parados en la brecha, si no nos convertimos en atalaya. Yo creo que te he dado los principios de la guerra espiritual efectiva. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué debes cuidar? ¿Qué no debes hacer? Y quiero que si no estás suscrito a este canal, te suscriba. Activa las notificaciones del canal. Déjame tu comentario. Si hay un nivel de guerra que has vivido y quieres compartirlo acá, escribe en los comentarios. Si hay una estrategia espiritual también que quieras compartirnos, que pueda bendecir a otros, tu experiencia espiritual que has tenido. Me gustaría leer esa experiencia espiritual que has tenido orando a las 3 de la mañana, ayunando. Cuéntamela, quiero leerle en los comentarios. Escríbeme tu experiencia, alguna experiencia que hayas tenido en la guerra espiritual. Cuéntamela, quiero saber, quiero conocerla. Y te invito a que te suscribas. Pero antes de culminar el video, yo quiero orar por cada una de las personas que me están viendo y me están escuchando. Quiero orar por esa mujer, por ese hombre que está teniendo fuertes guerras espirituales en su matrimonio, en su casa, en su finanza, en su ministerio. Yo creo y entiendo que este video no te llegó por coincidencia. Este video Dios permitió que te saliera, que lo escucharas, que lo recibieras esta palabra, porque hay niveles espirituales de guerra que se van a activar en tu vida, que vas a escalar a otra dimensión, a otro nivel, que vas a escalar, que vas a crecer. Y yo creo que Dios va a aumentar la fe y la resistencia en cada hombre y mujer de Dios que me está viendo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, escribe tu petición, por favor, escríbela, porque voy a orar. Quiero orar para que Dios te fortalezca. Escríbeme la petición. Escríbeme tu petición detenidamente ahí, específicamente por lo que tú quieres que Dios haga en esta guerra espiritual. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios eterno, Dios de misericordia, Dios de poder, Señor, en este momento me levanto, Señor, a hacer guerra espiritual, Padre, por aquellos que están viviendo tiempos, Señor, de dolor, tiempos, Señor, de persecución. Padre, aquellos que se encuentran en la cueva de Adulán como se encontraba David. Padre, te pido que tú los saques de aquel lugar, de aquel sentimiento, de la depresión, Padre, del oprobio, de lo que lo quiere detener. Espíritu Santo de Dios, toda saeta que se ha levantado en contra de ese hombre, de esa mujer de Dios, para que no prospere, para que no se levante, sea reprendido en esta hora por el poder de la palabra. Padre, yo declaro una cobertura espiritual sobre ellos. Padre, declaro que por el poder de tu palabra ellos van a salir victoriosos de esta guerra espiritual. Ellos van a salir en victoria, y que tu mano poderosa, Señor, Padre, les recompensa, Padre, que lo que ellos están viviendo ahora no sea para detenerlo, que lo que ellos están viviendo ahora sea para que tu gloria se manifieste. Y así como dice tu palabra, que el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea ha producido cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Padre, yo declaro y profetizo por el poder de tu palabra que esa persecución, que ese levantamiento, Padre, que eso que lo está persiguiendo es solamente para que la gloria se reproduzca, es solamente para que ellos puedan crecer. Padre, así como el pueblo hebreo en Egipto estaba siendo oprimido, tu palabra dice en el libro de Éxodo que mientras
mientras más lo oprimían, más ellos se multiplicaban. Padre, yo declaro multiplicación sobre la vida de esa mujer que me está escuchando. Declaro multiplicación sobre la vida de ese hombre que me está escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que de hoy en adelante vas a caminar en una nueva dimensión de gloria y en un poder mayor. Por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Por medio del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios hará conforme has creído a esta oración. Únete a este ministerio suscribiéndote. Un ministerio que de lunes a lunes está transmitiendo en vivo de 10 a 11 de la noche, hora de República Dominicana. Allí estamos orando por las peticiones de cada una de las personas que nos siguen en este ministerio. Si quieres la oración específicamente sobre algo, únetenos a nuestro en vivo en la noche, todas las noches, de 10 de la noche a 11, de lunes a lunes. Estamos transmitiendo y estamos viendo cosas poderosas, cuántos milagros, cuántas manifestaciones que Dios está haciendo. No te quedes afuera. Únete a nuestro ministerio. Mi número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros directamente, para que apoyes el ministerio, es al +1 809-283-1058. Nuestro número de WhatsApp para invitación, para oración o para cualquier inquietud. Lo voy a repetir. +1 809-283-1058. Para la gente que esté en Latinoamérica, guarde el número, escríbenos, porque estamos al servicio de cada uno de ustedes en la obra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom.